Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a tu canal odontológico. Y esta vez les traigo un video del tema la caries. Pero primero que todo, quiero que te suscribas y des clic a la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones y videos que vaya subiendo. Y más que esto, comenzamos. La caries. La caries es una enfermedad común en todas las personas, sexo, y esta enfermedad va a comenzar a través de lo que se llama una mancha blanca, que esta mancha blanca va a formar una cavidad. En pocas palabras, la mancha blanca es cuando el diente va a empezar a perder minerales, va a perder su translucidez. La caries la definen como una enfermedad multifactorial que la pueden padecer cualquier persona, ya sea por su pH crítico, ya sea por su dieta, o ya sea por su higiene bucal. La caries principalmente se da por un microorganismo llamado Streptococcus mutans. Este Streptococcus mutans es un microorganismo que va a producir ácido. Al momento en el que tú dejas en los dientes comida o no logras cepillar este pedazo de alimento, la caries, que es un microorganismo que vive dentro de tu boca, va a ingestarse ese alimento que dejaste ahí y va a desecharlo como con todos nosotros. Nosotros al comer tenemos que desecharlo de una forma haciendo de la pis o del po, ¿no? En este caso, este microorganismo va a desecharlo por medio de un ácido. Este ácido va a ser el que va a empezar a desmineralizar todo el diente hasta que llegue a la pulpa, que es un nervio muy importante, el cual nos da sensibilidad. Y al ya sentir esa sensibilidad de dolor, acudimos con el odontólogo para que nos pueda quitar ese dolor, quitándonos esa parte dental y cubriéndolo con un material ya sea resina o ya sea amalgama. Lo bueno es que la mancha blanca, si no logramos tocarla, no le hacemos caso, puede llegar a punto de remineralizar. El remineralizar un diente consiste en aplicar flúor, ya sea medio de enjuagues, de pastas, para que el esmalte, que es un tejido del diente, recupere sustancias y sea más fuerte. Tenemos una evaluación radiográfica de caries. Tenemos la caries interproximal incipiente, que es aquella que se va a extender a menor grosor del esmalte. Vamos a tener la caries interproximal moderada, que esta se va a extender a más de la mitad del grosor del esmalte, pero no va a llegar a la unión dentina-esmalte. Tenemos la caries interproximal avanzada, que esta se va a extender de la unión dentina-esmalte, va a llegar de la dentina, pero no se va a extender más de la mitad de la distancia entre la dentina y la pulpa. La caries interproximal grave. Esta se va a extender a través del esmalte, la dentina, y a más de la mitad de la distancia de la pulpa. Y esta, como nivel clínico, se va a observar como una cavidad. El esmalte aproximadamente va a medir unos 2.5 milímetros. Gracias a eso tenemos algunos remedios, aparte del flúor, aparte del enjuague, aparte de las pastas, los selladores. Los selladores van a ser aquel material de resina, va a ayudar a tapar las zonas profundas del diente, ya sean surcos, fosetas o fisuras. Nosotros vamos a tener una división de surcos, fosetas y fisuras en nuestro esmalte, ese tejido más fuerte de todo el organismo. El cual tenemos la primera, que es la tipo U, que va a estar en un porcentaje de 14%. Este tipo de surco lo presenta la mayoría de pacientes, junto con la del tipo V. Y lo que son la de tipo Y y la I latina son surcos sumamente profundos, surcos que pueden ser más propensos a tener caries dental. Ahora bien, les hablaré del riesgo que tiene la caries en las diferentes edades. Los bebés por lo general pueden padecer caries de los 12 a 14 meses. Y lo que es la mayoría de los pacientes suele tener el primer diente cariado, que es el primer molar inferior. El primer diente que erupciona. Primer molar. Permanente. Como vemos, estos microorganismos suelen comer lo que es sacarosa, carbohidratos o algún alimento que sea rico en azúcar. Y ahora tenemos los lactobacilos, que son otros microorganismos que van a ser secundarios a la caries. Son los segundos microorganismos que se unen a la fiesta para todavía aumentar el daño que se está haciendo. El pH crítico de una persona es de 5.5. Hay algo que llamamos curva de Stefan, y él menciona que el pH va a disminuir bruscamente a los 5 minutos, pero después el pH va a regresar normalmente entre los 20 a los 40 minutos. Y ahora les mencionaré algo muy importante que es para su dieta, y es que cuando nosotros estamos comiendo, nuestra saliva está aumentando su pH, hay una ingestión salival, por lo que cuando dejamos de comer o morder, simplemente el pH va bajando. Y si ustedes me preguntaran, es que doctor, casi no como dulces, casi no como pasteles, casi no como cosas dulces, pues puede ser que les crea. Pero déjenme decirles que entre comidas la caries puede ser más propicia a que la tengan.
puesto a que sería mejor que ustedes en lo que estén comiendo al final coman como postre, a que en un rato sí y en un rato no estén comiendo solamente cosas dulces. Ahora les daré un tip simple que muchos no le mencionan, y es que la caries dental tiene diferentes formas de evitar, y una de ellas es el queso. Y sí, es el queso. El queso va a ser un anticariogénico y va a aumentar el pH salival. Va a estimular el flujo salival y va a aumentar concentración de calcio en la placa. Otro alimento que conocemos mucho es el té verde. Claro, el natural. Este va a contener extractos antibacterianos, va a poseer flor y va a disminuir la acidez de la sacarosa. Y por último tenemos el xilitol. El xilitol se va a presentar en las frutas en forma natural. Así que como la manzana, te va a ayudar naturalmente a blanquear los dientes. Y entonces, si no te ha quedado claro bien la definición de caries, simplemente te la voy a decir así. La caries es un microorganismo que se va a comer tu alimento que dejes entre los dientes, que no hayas cepillado bien, se lo va a comer, como todos va a tener que desecharlo. Y ese desecho va a formar ácido, que ese ácido va a penetrar tu esmalte, tus tejidos, a llegar al punto hasta que tú tengas sensibilidad y tengas que acudir al dentista o al odontólogo, pues para que evites que ese diente llegues a perderlo. Y bueno, se hizo un estudio que se llama Bilpham y se comprobó que el grupo de sacarosas va a tener un mayor índice a tener caries. El grupo de fructosa va a tener un mínimo de caries, un mediano. El grupo de xilitol fue una incidencia súper mega baja de caries. Así que pues si tú quieres evitar tener caries, cepíllate súper bien los dientes en cada comida. No porque te digan que te lave los dientes tres veces al día, no te lave los dientes cuando tú comas algo. Y tenemos una solución para aquellos desechos que producen aquellos microorganismos llamados Streptococcus mutans conocidos como caries. Y es simplemente tomar bicarbonato de sodio. Con ello eliminamos la acidez que producen estos microorganismos. Así que, pues si te gustó el video, déjame tu like, coméntame, suscríbete y déjame otros temas que te gustaría que siguiera hablando. Me despido, cuiden bien sus dientes y combatamos la caries.